Los 21 peores castigos de la Edad Media. Peor que morir. Vivimos en una época en la que la pena de muerte está muy mal vista y los países que la aplican evitan hablar de sus casos y utilizan métodos considerados suaves, como la inyección letal en Estados Unidos. Una de las excepciones sigue siendo el mundo musulmán, donde la ley islámica prescribe la tradicional lapidación, siempre de las mujeres, para los delitos de adulterio. Sin embargo, durante la Edad Media se aplicaban en todo el mundo castigos y ejecuciones, con unos métodos tan atroces como el potro y el águila de sangre, que incluso los peores criminales de la actualidad que son ejecutados deberían agradecer haber vivido ahora y no en el medioevo. Una de las principales fuentes occidentales de informaciones sobre las ejecuciones en siglos pasados fue un alemán de nombre Franz Schmidt, un hombre que sabía de lo que hablaba, ya que actuó como verdugo ejecutor en 361 casos que registró sistemáticamente en un diario. Hoy haremos un perturbador recorrido por los peores castigos y los más atroces métodos de ejecución de la Edad Media, varios de los cuales provenían de la Edad Antigua y se adentraron en la Edad Moderna y en la contemporánea. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Número 1. Franz Schmidt y su diario como verdugo. Franz Schmidt, también llamado Meister Franz, fue un bávaro que se desempeñó como verdugo oficial de la ciudad de Hof entre 1573 y 1578, y a continuación en Nuremberg hasta 1617. Schmidt dejó un diario de la macabra labor que ejerció durante 45 años, en el que detalló las 361 ejecuciones que llevó a cabo. Además de las muertes, el diario del verdugo explica los castigos menores que aplicó a 345 personas que fueron puestas a su disposición, que incluían principalmente azotes y amputaciones de dedos y orejas. Schmidt ejecutó a criminales mediante ahorcamientos, decapitaciones, quemas, ahogamientos y ruedas destrozadoras. Se hizo un funcionario tan competente que recomendaba cambios en los métodos de ejecución. A petición suya, decapitó a una mujer, inicialmente condenada a morir por ahogamiento. Las quemas estaban reservadas para los delitos de falsificación de moneda y homosexualismo, y solo aplicó el método 2 veces. La rueda destrozadora estaba reservada para criminales extremadamente violentos. El diario es un ejemplo de síntesis en el registro de una actividad repetitiva y contiene el nombre del ejecutado, su origen, condición social, fecha y lugar de ejecución, método utilizado y delitos que lo hicieron merecedor de la pena de muerte. Número 2. La muerte de Aelle de Northumbria. Aelle fue rey de Northumbria, un reino anglo entre el norte de Inglaterra y el sureste de Escocia, entre los años 862 y 867. Según las sagas nórdicas, Aelle capturó al legendario rey vikingo sueco danés Ragnar Lodbrok y lo ejecutó lanzándolo a un pozo de serpientes. En respuesta a la ejecución de su rey, los escandinavos invadieron Northumbria en el año 866. Según las fuentes anglosajonas, Aelle murió combatiendo en la batalla de York el 21 de marzo de 867. De acuerdo con las fuentes nórdicas, los hijos de Ragnar aplicaron a Aelle el método del águila de sangre, hasta matarlo. Según 2 casos mencionados en las sagas cristianas, este suplicio consistía en colocar a la víctima boca abajo para separarle las costillas de la columna vertebral con un cuchillo muy afilado. Luego se extraían los 2 pulmones, que se extendían simulando unas alas. Es posible que los vikingos, victoriosos de la batalla de York, aplicaran el atroz procedimiento de ejecución después de su victoria, por lo que el relato anglosajón y nórdico sobre la muerte de Aelle de Northumbria no serían incompatibles. Número 3. La muerte de Marco Antonio Bragadin. Marco Antonio Bragadin fue un oficial militar y abogado del siglo XVI de la República de Venecia, ejecutado en Chipre cuando lideraba la resistencia veneciana contra el Imperio Otomano. En 1569, Bragadin fue designado capitán general de Chipre y se trasladó a Famagusta, ciudad del norte de la isla que fue puesta bajo sitio por los otomanos en 1570. Según los cronistas venecianos, la guarnición de 6.000 soldados al mando de Bragadin enfrentó el asedio de 100.000 turcos respaldados por
150 barcos y 1.500 cañones, que bloquearon por completo la ciudad. Tras una heroica pero inútil resistencia, los defensores de Famagusta llegaron a un arreglo con los otomanos para entregar la ciudad a cambio de la vida de todos los occidentales que participaban en la defensa. Durante la ceremonia de rendición, el 5 de agosto de 1571, el comandante otomano Lala Mustafa Pasha acusó a Baragadín de asesinar a prisioneros turcos y ocultar municiones. Repentinamente el turco sacó su cuchillo y le cortó la oreja derecha al veneciano, ordenando a sus guardias que le cortaran la otra y la nariz. A la mutilación de Baragadín siguió una masacre de los occidentales y el comandante veneciano fue conducido a la plaza principal, donde lo ataron desnudo a una columna y lo desollaron vivo. Número 4. La muerte de Peter Stump. Peter Stump, llamado el hombre lobo de Bedburg, fue un granjero y presunto asesino en serie alemán del siglo XVI, acusado de licantropismo, brujería y consumo de carne humana. En 1589, Stump, quien probablemente era protestante, fue sometido a uno de los juicios más escabrosos de la historia. Cuando se disponían a someterlo al tormento del potro, confesó que había practicado la magia negra desde los 12 años y afirmó que el demonio le había regalado un cinturón mágico con el que podía convertirse en un lobo voraz y devorador, fuerte y poderoso, con ojos enormes en que la noche brillaban como el fuego, una boca enorme y ancha, con dientes afilados y crueles, un cuerpo enorme y garras poderosas. Añadió que recuperaba su forma humana al quitarse el cinturón, que mantenía oculto en un valle de la región. El magistrado mandó a buscar el cinturón, pero nunca fue encontrado. Bajo amenaza de suplicio, Stump confesó también haber asesinado y devorado a 14 niños y 2 mujeres embarazadas, cuyos fetos arrancó de sus vientres, y se comió sus corazones, calientes y en carne viva, que luego describió como bocados exquisitos. Su ejecución fue una de las más brutales que se recuerden. Le arrancaron la carne del tronco en 10 partes con tenazas al rojo vivo, seguido de los brazos y las piernas. Luego le rompieron las extremidades con el lado romo de un hacha, antes de decapitarlo y quemar sus despojos en una pira. Número 5. La muerte de William Wallace. La muerte del líder independentista escocés William Wallace en 1305 es una de las más conocidas de la Edad Media, desde que este personaje histórico fue interpretado por Mel Gibson en la película del año 2001, Corazón Valiente, aunque la producción recibió muchas críticas por sus inexactitudes históricas. En agosto del año 1305, Wallace fue capturado cerca de Glasgow y entregado al rey Eduardo I de Inglaterra. Fue condenado a muerte por traición y llevado a la Torre de Londres, donde lo desnudaron para después ser arrastrado por la ciudad atado a un caballo hasta Smithfield, lugar de la ejecución. A continuación le extirparon los genitales, lo decapitaron y lo cortaron en 4 partes. Su cabeza fue sumergida en alquitrán y puesta en una estaca sobre el puente de Londres. Sus extremidades se exhibieron por separado en las ciudades inglesas de Newcastle y Berwick, y en las escocesas de Perth y Stirling. En 1956 fue descubierta una placa en la pared del Hospital de San Bartolomé, cerca del lugar de la ejecución de Smithfield, con un texto en latín que, traducido, dice: «Te digo la verdad, la libertad es lo mejor. Hijo, nunca vivas como un esclavo», además de la expresión en gaélico escocés, «muerte y victoria», un antiguo lema de guerra de Escocia. Número 6. La muerte de Hugo de Spencer, el joven. Hugh de Spencer, hijo y heredero de Hugh de Spencer, conde de Winchester, alcanzó relevancia nacional como chambelán real y favorito de Eduardo II de Inglaterra. Se granjeó numerosos enemigos entre la nobleza inglesa y en medio del derrocamiento de Eduardo II fue acusado de alta traición y horriblemente ejecutado. El historiador de la corte inglesa Jana Froissart escribió en el siglo XVI que el joven de Spencer era sodomita y el obispo de Winchester, Adam Orleton, también lo acusó de sodomía y herejía. Isabel de Francia, llamada la Loba de Francia, reina consorte de Inglaterra como esposa de Eduardo II, sentía gran antipatía por Despenser, señalando como amante de su esposo. Isabel formó una alianza con el conde inglés Roger Mortimer, y ambos promovieron una invasión de Inglaterra por Francia en 1326, con el apoyo de parte de la nobleza inglesa, para deponer a Eduardo II, quien abdicaría el año siguiente. Caído en desgracia, Despenser fue sometido a juicio en noviembre de 1326 y condenado a muerte. Fue arrastrado por la multitud, que lo despojó de sus ropas para garabatear expresiones bíblicas en su piel. Finalmente fue ahorcado, decapitado y descuartizado. Según Froissart, el miembro viril de Despenser fue cercenado,
y quemado durante su ejecución como castigo por su sodomía. Número 7. Muerte por 1000 cortes en China. El lingchi, generalmente traducido como muerte por 1000 cortes y rebanado lento, fue una forma de suplicio y ejecución aplicada en China desde el siglo X hasta comienzos del XX. Este estilo de ejecución suponía extirpar metódicamente con un filoso cuchillo las diferentes partes del cuerpo durante un periodo prolongado, que finalmente resultaba en una muerte atroz. Se reservaba para delitos considerados especialmente graves, como la traición. El condenado era atado a una estructura de madera, generalmente en un lugar público, y luego era cortado poco a poco en pedacitos, un proceso que no estaba especificado en la ley china y que variaba según el gusto del verdugo. El castigo funcionaba en 3 niveles, como una muerte horrenda, lenta y prolongada, como una humillación pública y como un castigo post-mortem. Según el confucianismo, ser cortado en trozos implicaba que el cuerpo de la víctima no estaría completo en la otra vida, e incluso el lingchi podía ser aplicado después de la muerte. El historiador James Elkins señala que el nombre de muerte por 1000 cortes era simbólico, ya que resultaba imposible que una víctima continuara viva después de algunas mutilaciones. Número 8. La primera dinastía Ming y el castigo de despellejar. La dinastía Ming gobernó China durante casi 300 años, entre 1368 y 1644, y si bien con frecuencia es presentada como una época de prosperidad y belleza, también tuvo su lado oscuro. El emperador Taizu, reinante durante el periodo Hongwu, demostró ser especialmente cruel. En 1386 comandó el ejército que expulsó a los invasores mongoles de su país y dio a la dinastía el nombre de Ming, que significa brillante. También convirtió cualquier crítica a su gobierno en un delito capital, cuando descubrió que su primer ministro estaba conspirando en su contra. Hizo matar al traidor y a todos sus familiares, amigos y asociados. En total, cerca de 40.000 ejecutados. Algunas de aquellas personas fueron despellejadas, un método que la dinastía Ming popularizó. Los despojos de los infelices eran expuestos públicamente para que la población supiera lo que le esperaba a los que cuestionaban la autoridad del emperador Taizu. Algunas culturas antiguas practicaban el desollamiento en vida, incluidos los asirios, pero también hay ejemplos de personas desolladas en Europa durante el siglo XVI. Grabados en piedra de alrededor del año 800 a.C., representan a guerreros asirios quitando metódicamente la piel de los cuerpos de los prisioneros. Número 9. La muerte de 23.844 turcos por Vlad el Empalador. Vlad III, príncipe de Valaquia, en la actual Rumania, gobernó su principado durante 3 periodos entre 1448 y 1477, y también es llamado Vlad Drácula por inspirar al célebre vampiro. El método de ejecución favorito de Vlad III era el empalamiento, consistente en atravesar a una víctima en una estaca puntiaguda, por el ano, la vagina, la boca o un costado, para irla desgarrando internamente. El empalamiento ya se realizaba por lo menos en el siglo XVIII a.C., y el Código de Hammurabi lo prescribió como una forma de castigo para ciertos crímenes. El imperio neoasirio lo utilizó entre los siglos XVII a.C. con los enemigos vencidos, como demuestran las ilustraciones de sus inscripciones. En junio de 1462, el sultán otomano Mehmed II reunió un ejército para conquistar Valaquia, un principado gobernado por Vlad III, con el que sostenía tensas relaciones, y después de que éste forjara una alianza antiotomana con el rey húngaro Matías Corvino. Mehmed marchó sobre la capital valaca de Targoviste, pero no encontró allí a Vlad III. Tras abandonar Valaquia, Mehmed llegó a Bulgaria, donde descubrió 23.844 turcos empalados, a quienes Vlad había matado con su suplicio preferido. Número 10. Los castigos por brujería en Europa. Entre finales de la Edad Media y la primera parte de la moderna, unas 100.000 personas fueron juzgadas por brujería en Europa y el Nuevo Mundo, aproximadamente desde el año 1400 hasta 1775. Entre 40.000 y 60.000 de los enjuiciados, la mayoría mujeres, fueron ejecutados, casi todos en Europa. La caza de brujas fue particularmente intensa en el Sacro Imperio Romano Germánico, y los enjuiciamientos por brujería alcanzaron su punto máximo entre 1560 y 1630, en el contexto de la Contrarreforma y las guerras europeas de religión. Entre las clases bajas, generalmente los vecinos acusaban a otros miembros del vecindario, a veces por disputas particulares. Los que se presentaban como curanderos y curanderas milagrosas también fueron carne de hoguera por brujería, aunque sus muertes parecen haber sido una minoría.
Cerca de un 80% de los condenados eran mujeres, y el método de ejecución más frecuente era la quema en la hoguera, el castigo tradicional para la herejía religiosa. Juicios masivos por brujería tuvieron lugar en oleadas en el sur de la Alemania católica entre las décadas de 1560 y 1620, siendo los más conocidos los de Trevers, Fulda Eichstätt, Würzburg y Bamberg. Los juicios de brujas de Pendle, en 1612 en Inglaterra, resultaron en el ahorcamiento de 10 de las 11 mujeres juzgadas. En el Nuevo Mundo, los más famosos fueron los juicios de Salem, en la colonia británica de Massachusetts, entre 1692 y 1693, en los que murieron ejecutadas 19 mujeres. Número 11. La silla de hierro. La silla de hierro era un suplicio con diferentes variantes según el lugar y la época, aunque en muchos de los casos la víctima era sentada sobre varias tiras metálicas colocadas por encima de una llama viva, para provocar un asado humano lento. En una variante, la víctima atada a un sillón metálico era empujada poco a poco hacia el fuego. Otras versiones aumentaban el suplicio con púas en el asiento, el respaldo y los apoyabrazos, y reposapiernas. La cantidad de púas variaba entre 500 y 1500. La silla de hierro surgió en la Europa medieval como un instrumento de tormento y fue utilizada para castigar diferentes delitos, como brujería, adulterio y asesinato. Una variante china era ligeramente diferente, aunque con la misma lógica intimidatoria de la europea. El modelo chino fue utilizado entre comienzos del siglo XVIII y principios del XX, y consistía en una silla de madera con 12 cuchillas distribuidas por el asiento, respaldo, reposabrazos y reposapiés. La silla de hierro era utilizada para infundir miedo a convictos o sospechosos, y para obtener confesiones, primero presenciado el tormento de otra víctima, y si esto fallaba, sufriéndola en carne propia. Número 12. Muerte por ebullición. La muerte por ebullición es un método de ejecución en el que la víctima es sumergida en un líquido hirviendo. Aunque no se aplicó tan frecuentemente como otros métodos de ejecución, fue utilizada en muchos lugares de Europa y Asia, debido a que la persona tardaba en morir. Era un suplicio particularmente doloroso. A menudo la ejecución era realizada en un gran caldero o recipiente grande, lleno de agua, aceite u otro líquido y conectando a un sistema de polea. Como castigo legal, la ebullición era muy rara. William de Soules, un noble escocés con fama de ser un hechicero que se relacionaba con espíritus malignos, fue hervido vivo en Nystan Rig en 1321. En 1420, el sheriff escocés Melville, odiado por su severidad con la nobleza, fue aprendido y arrojado a la olla. Se afirma que cada noble tomó una cucharada del caldo. La ebullición fue utilizada como método de ejecución de estafadores y falsificadores de monedas durante la Edad Media. En el Sacro Imperio Romano Germánico se registró la muerte por ebullición en aceite de falsificadores de monedas y asesinatos de extrema gravedad. En 1392 un hombre fue hervido vivo en Nuremberg, tras agredir sexualmente y asesinar a su propia madre. En Inglaterra, la novena ley, promulgada por Enrique VIII en 1531, convirtió la ebullición en vida en la pena capital del asesinato cometido mediante envenenamiento. En la ciudad neerlandesa de Deventer, se exhibe la gran tetera que se utilizaba para hervir a los criminales hasta matarlos. Número 13. La muerte de Richard Roos. La primera víctima hervida según la ley inglesa de Enrique VIII fue Richard Roos, cocinero de John Fisher, obispo de Rochester, quien le sirvió gachas envenenadas a 16 personas, incluyendo el prelado, matando a una de ellas. Una indigente llamada Alice, que andaba mendigando comida, llamó a la puerta y tuvo la mala suerte de que le dieran las fatídicas gachas, y también murió. El obispo Fisher, quien se supone que era el objetivo, salvó la vida porque no comió nada, desconociéndose el motivo de su abstinencia. Richard Fisher, hermano del obispo y uno de los supervivientes, concluyó rápidamente que Roos era el culpable. El cocinero huyó de la casa, pero fue capturado después en otro lugar de Londres. Roos fue atormentado en el potro y confesó haber recibido un polvo que le pasó un desconocido diciéndole que era un laxante para gastarles una broma a los comensales. ¿Verdad o mentira? El cocinero fue hervido en Smithfield el 15 de abril del año 1532. Una crónica relató su suplicio así. Rugió muy fuerte, y varias mujeres que estaban embarazadas se sintieron enfermas al ver lo que vieron, y se las llevaron medio muertas. Y otros hombres y mujeres no parecían asustados por la ebullición viva, sino que preferían ver al verdugo trabajando. Número 14. Potro, instrumento de castigo. El potro es un instrumento de suplicio consistente en un marco rectangular, generalmente de madera, dispuesto en un plano inclinado, con rodillos en ambos extremos. Las muñecas de la víctima se sujetan en un extremo y los tobillos en el otro.
Mediante una manija y un sistema de trinquete, situados en la parte superior, se aumenta progresivamente la tensión en los hombros, los codos, la cadera y las rodillas del castigo, causándole un dolor indescriptible. En algún momento la tensión puede hacer que las articulaciones se disloquen y finalmente se separen. Además, el estiramiento de las fibras musculares produce la ruptura de los músculos. No está claro en cuál civilización fue diseñado el diabólico instrumento, pero los primeros ejemplos de utilización provienen de Grecia, de donde pasó a Roma. Se afirma que los griegos lo utilizaron para supliciar a Heróstrato, el pirómano acusado de quemar el templo de Afrodita de Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hecho que una versión dice que perpetró el día que nació Alejandro Magno. Después Alejandro sometió al potro a los pajes que conspiraron para asesinarlo en el año 328 a.C. Tácito relata que el potro fue utilizado en vano para sacarle una confesión a la Liberta Epicharis, participante en la conspiración liderada por Cayo Calpurnio Pisón, para asesinar al emperador Nerón en el año 65. Número 15. Toro de Falaris. El toro de Falaris fue un dispositivo de suplicio y ejecución originario de la antigua Grecia. Según Diodoro Sículo, fue inventado por Pirilao de Atenas, quien se lo propuso como instrumento de castigo y muerte a Falaris, tirano de la ciudad siciliana de Acragas. Era un toro de bronce, hueco en su interior, con una puerta en un costado, por lo que era introducida la víctima en su cabeza alineada con la del toro. Se encendía un fuego debajo de la figura de bronce y la persona iba asándose lentamente hasta morir. Se afirma que el dispositivo estaba dotado de un sistema acústico de tubos en la cabeza metálica, que convertía los gritos de la víctima en un ruido parecido a los bramidos de un toro. Por las fosas nasales del moribundo salía el vapor del cocimiento, lo que, junto con los bramidos, provocaba la ilusión de que el toro estaba vivo. Píndaro, quien nació 36 años después de la muerte de Falaris, asoció el toro con el tirano de Acragas. Se afirma que Falaris probó el toro con su mismo diseñador, Pirilao de Atenas, quien fue convencido bajo engaño para que se introdujera en el dispositivo. Después de divertirse un rato con los gritos del ateniense, el tirano ordenó que lo liberaran, todavía vivo. Número 16. La pera de la angustia. La pera de la angustia, también conocida como pera de la boca, es un presunto dispositivo de castigo inventado a comienzos de la Edad Moderna. Consiste en un cuerpo metálico con forma de pera, dividido en segmentos parecidos a cucharas, que se separan girando una llave o mediante un mecanismo de resorte. Su supuesta utilización como instrumento de tormento suponía insertarlo en la boca u otras partes del cuerpo para irlo expandiendo, ocasionando dolor y eventualmente mutilando a la víctima. Sin embargo, el uso de la pera de la angustia como mecanismo de suplicio es controversial, y no existen evidencias fiables, siendo calificados los relatos sobre su utilización como inverosímiles. Algunos sugieren que es posible que solo se usara para extraer jugo a las frutas. No existe un relato de primera mano sobre estos dispositivos y su uso. Sin embargo, por su diseño, estilo y características del metal, se cree que fueron fabricados a comienzos de la Edad Moderna, hacia el año 1600. Una mención temprana del instrumento se encuentra en el libro de 1636, Inventario General de la Historia de los Ladrones, de F. de Calvi, quien atribuye su invención a un ladrón de nombre Gaucherau, de Paglioli, en la época del reinado en Francia de Enrique de Navarra. El ladrón habría utilizado el mecanismo para amordazar mecánicamente a un parisino adinerado, mientras él y sus compinches sacaban la casa de la víctima. Número 17. Taburete de pato. Los banquillos o taburetes de pato eran unas sillas utilizadas durante la Edad Media para castigar a las mujeres que cometían delitos menores y a los comerciantes deshonestos. A menudo eran unas simples sillas en las que eran atadas las infractoras por cuestiones como el trabajo sexual, la gestación ilegítima y las habladurías difamatorias. La penada era expuesta al escarnio público, colocando la silla en un lugar frecuentado, como el mercado. La silla podía ponerse en un carruaje para pasear a la condenada por las calles de la ciudad. Un método algo más sofisticado era atar la silla en el extremo de un largo tronco, colocado horizontalmente sobre un poste para balancearse. La silla podía ser llevada hacia arriba o hacia abajo con una cuerda atada en el otro extremo del tronco, y la idea era sumergir a la infractora por unos segundos en un río o un lago, de allí el nombre de taburete de pato. Número 18. Tormento de ratas. Este suplicio consistía en utilizar roedores contra una víctima encerrada en una celda, alentando a los animales a atacar a la persona y eventualmente comérsela viva. En la Torre de Londres se hizo conocido el calabozo de las ratas, o la mazmorra de las ratas. Según un escritor católico de la época isabelina, era una celda bajo la línea de pleamar y totalmente oscura, que atraía a las ratas del río Támesis con la marea.
Algunos presos sufrieron mutilaciones de brazos y piernas por el ataque de los roedores. Durante la revuelta holandesa del siglo XVI, el alemán Diederik Sonoy, aliado de Guillermo de Orange, colocó un cuenco de cerámica lleno de ratas abierto hacia abajo, sobre el cuerpo desnudo de un prisionero. Al apilar carbón caliente sobre el cuenco, las ratas roían las entrañas de la víctima para escapar del calor. Las dictaduras militares de los años 1960, 70 y 80 en Brasil, Chile y Argentina utilizaron el método de las ratas contra prisioneros políticos. Número 19. Enterramiento en vida. El enterramiento en vida fue una práctica utilizada desde la antigüedad y en la antigua Roma. Las vírgenes vestales, encargadas de mantener encendida la llama del templo de la diosa Vesta, eran enterradas vivas y perdían la virginidad. Se afirma que la tafofobia, el miedo a ser enterrado vivo, es una de las fobias más frecuentes. Pero aparte de castigo, el enterramiento en vida también puede ser accidental, y de la Edad Media proviene una de las leyendas más populares sobre el tema. Según un relato difundido por los historiadores bizantinos de los siglos XI y XII, Joan Sonaras y George Kedrenos, el emperador Zenón, reinante en el Imperio Romano de Oriente durante 2 periodos entre los años 474 y 491, fue enterrado vivo accidentalmente. Aparentemente, Zenón quedó inconsciente por una borrachera o una enfermedad y fue objeto de exequias reales. Se dice que durante 3 días pudieron escucharse sus desesperados gritos provenientes de un sarcófago en la iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, gritando, entre otras cosas, «Ten piedad de mí». Sin embargo, su esposa, la emperatriz Ariadna, parece que prefería gobernar sin su marido y no permitió la apertura de la tumba, por lo que Zenón terminó muerto en 491. Número 20. La muerte de Juana de Arco. La heroína y santa francesa Juana de Arco, patrona de Francia, ganó celebridad como defensora de su nación durante el asedio de Orleans, en la última fase de la Guerra de los 100 Años. En 1430, Juana fue capturada por los borgoñones, aliados franceses de Inglaterra, y entregada a los ingleses. Fue sometida a un amañado juicio por el obispo francés Pierre Cauchon, bajo las acusaciones de herejía, que incluían actuar según visiones consideradas demoníacas, blasfemar al vestir ropas masculinas y contrariar los principios de la Iglesia con sus actos y palabras. Juana, de unos 19 años de edad, fue declarada culpable por la Inquisición y condenada a morir en la hoguera, acto que se cumplió en la plaza del mercado de Rouen, en la mañana del 30 de mayo de 1431. 25 años después de su ejecución, un segundo tribunal inquisitorial anuló la decisión del primero, y aunque ya era tarde para Juana, su figura siguió agigantándose como la máxima heroína del pueblo francés. Número 21. La muerte de Jacques de Molay. Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, fue quemado en la hoguera en París, en marzo del año 1314. Tras uno de los varios juicios amañados realizados por el rey Felipe IV de Francia contra los templarios, con la permisividad del Papa Clemente V, de Molay fue condenado a muerte, pero antes de morir lanzó una profecía contra sus victimarios, que resultó escalofriantemente por la precisión con la que se cumplió. Cuando estaba a punto de ser ejecutado, el gran maestre de los templarios gritó que tanto Clemente V como Felipe IV tendrían que rendir cuentas ante Dios antes de un año. De Molay murió en la hoguera el 11 o el 18 de marzo de 1314. El Papa sucumbió a una larga enfermedad un mes después, y Felipe IV murió de un derrame cerebral, mientras estaba de cacería, en noviembre del mismo año. En menos de 9 meses después de la muerte del gran maestre, sus 2 victimarios también estaban muertos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 21 peores castigos de la Edad Media. Peor que morir. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.